Estamos acompañando al maestro José Luis Trueba Lara, historiador, el público más inteligente de la radio y la televisión en México. Te presento, maestro. Un gran gusto. Emilio Valles Vidrio, Servidor y amigo. Santiago Bissell Honrado de estar aquí sentado. y tu servilleta, Órale. Fernanda Familiar. O sea, traes banda. Ahora sí. Traes banda. Más Joseph, más Aranza, más Toño, más Alejandra, más Avid, traes banda. Aquí estamos reunidos en torno a ti para que nos hables de la mafia. Cuéntanos. Ahí les cuento. Bueno, todos, no vale la pena detenernos en qué es. Sabemos que es un grupo criminal, sabemos que se dedican a cuanta chocura haya, pero habría tres preguntas que creo que estaría divertido contestar. La primera, ¿por qué existen esos grupos criminales que el ejemplo máximo es la mafia? Ahí les va una respuesta posible. Yo acepto todas las críticas. La mafia solo puede existir cuando hay un vacío del gobierno. Y la mafia ocupa ese lugar. ¿Qué quiero decir? Vayamos al original. Que haya nacido en Sicilia no es casual. Es la parte más atrasada de Italia. Es la última en incorporarse al país. Es decir, era una suerte de colonia napolitana. El gobierno no funcionaba. Si no hay gobierno, ¿quién manda? El mero fuerte, el más gandalla, el más culé, el más bravo, el que ustedes quieran, menos nada. Y es un liderazgo carismático y violento. Porque si no, no puedes mandar, porque los otros son iguales. Cuando hay un hoyo en el gobierno, la mafia o la organización criminal que ustedes quieran progresa. En Estados Unidos, la mafia empieza a dedicarse a malos negocios, a negocios que no dejaban mucho. Es decir, controlar la descarga de los muelles, que se oye muy importante, pero no le puedes robar mucho a los estibadores. Claro. Controlando algunos sindicatos que tampoco te dejan mucha lana. Cuando el gobierno estadounidense crea un vacío, de manera automática surge la mafia. ¿Cuál es ese vacío? Una ley que prohíbe lo humano. Es decir, Fernanda y yo estaremos plenamente de acuerdo, y nos da lo mismo si nadie está de acuerdo con nosotros, que echarse una lipuz es muy humano. Una lipus. Bueno, da igual, pueden preferir otras cosas. Un chingere, un lo que sea, pues. Nos echamos nuestro alipuz y nos permite convivir, nos permite celebrar y aparte hasta ponernos hasta el gorro. Cuando se publica y se inicia la prohibición, se le roba a la gente esa libertad, ese deseo. Y alguien te lo tiene que cumplir. Y se vuelve el mercado negro. ¡Claro! Y entonces tú traes alcohol, y esto es cierto, de Canadá o de México. Aquí en México, el cártel del Golfo, por ejemplo, nace gracias a la prohibición del alcohol. Porque llegaba el chingere o el whisky o lo que quieras y mandes de beber, cualquier bebestible, a los puertos del Golfo, y el papá de García Ábrego, este famoso narcotraficante, pasaba los camiones de Tamaulipas a Estados Unidos. Wow. En el museo, cuando se habla del nacimiento en el Museo de la Mafia en Las Vegas, se habla que llega a América en el siglo XIX porque viene una ola de migrantes que vienen de la pobreza, del rechazo étnico, de acuerdo, muy vapuleados, muy pobres, Claro. con mucha hambre. Vienen primero los Irish, después Irish. los Irish. Los Irish. Sí, claro, o sea, Luego tienes vienen que los hablar de Chinese. tal manera que no te entienda Alexa, si no, no es irlandés. Los Irish. Luego los chinos, Sí. luego los italianos y luego los judíos de una buena parte de Europa. Claro. Porque vienen perseguidos o políticamente o religiosamente. Entonces tienen que correr a otro lado. A otro lado. O por hambre. Claro, o por hambre. Cruzan océanos
buscando una mejor vida, Ajá. pero cada grupo migrante que llega a América resulta que vive una peor discriminación porque llegaron antes otros que ya eran dueños del territorio. Y no se los iban a Y ceder. no se los iban a ceder porque estaban ganando mucho dinero. Esa historia que acabas de contar es tan vigente como la Mara. Como la salvatrucha ¿Sí? La Mara no nace en Salvador, nace en Los Ángeles. y se va a El Salvador. Exacto. En Los Ángeles llegan los salvadoreños ¿Qué te en la parece? época de Reagan, exactamente igual que los irlandeses. Perdón que no lo diga como debe de ser, pero a mí sí no me sale la voz anti-Alexa. Pero, Ay. pero llegan ahí a Los Ángeles y por supuesto que les ponen unas golpizas Claro. las otras mafias del perro hasta que deciden organizarse. Y se ponen la M, no de Mara, sino de M, de mafia mexicana y salvatruchas, para agarrar prestigio. Y Sas. cuando llega Reagan y vienen las primeras grandes deportaciones, a los maras los regresan a El Salvador y fundan la Mara Salvatrucha. Estos grupos discriminados, que están absolutamente indefensos, acaban por generar sus propias tropas, sus propios rituales y por supuesto funcionan. Aún más, para funcionar tienen que crear una conciencia religiosa y una conciencia de secreto. Me explico. Si yo quisiera meter a Fernanda a la mafia, lo primero que tendría que hacer es, préstame la mano. Aquí está. Agarro la mano, no al revés, por favor. Ah, ajá. Es que te la voy a cortar. Y entonces le rajo la mano por La palma de la mano. palma de la mano y la ponemos sobre la cabeza de un santo. Y tú vas a jurar por tu sangre sobre la cabeza del santo que vas a pertenecer a la mafia, Sascuas. so pena de que ya sabes qué te va a pasar si te andas Pasando chaqueteando de y cambiando de banda. Entonces, A ver, ese acto religioso que marca la mafia italiana pues son profundamente católicos, o sea, son de los que Está todavía canijo, escupen y hacen cuernos para la mala suerte y todo esto. Permanecen los demás grupos. Es decir, nosotros vamos a cualquier cártel mexicano que se tenga cierto respeto y tienes a todo su santoral. Y ese santoral les permite ¿Malverde? unirse. Malverde. Malverde. El Pacho Villa como santo, Juan Soldado. Digo, hay bueno, y cualquier por ahí otro que cantidad. también sacó su estampita. Ah, sí, pero ese es claro. otro. Fíjense, a ver, la mafia no solamente, y esto hay un gran mural en el Museo de la Mafia en Las Vegas, como si fuera un organigrama, imagínense del puesto número 1, 2, 3, cómo hacen dinero, ¿no? Y entonces dice, secuestrando, venta de drogas, alcohol ilegal, también jugando, apostando. Apuesta. También recibiendo a personajes de la mafia en otros países, lo que significa los viáticos, o sea, todo Claro. esto del crimen. Los crímenes, el transporte, estaban infiltrados en todo tipo de negocios, en la comida, en la industria, en los muelles. Había un tema de corrupción. O sea, era un tema que tenía que ver con muchos. Y Hollywood, Hombre, cállate, la meca de la meca. Y el sexo. por supuesto. Entonces, todo esto eso era la mafia. No era solamente un alcohol ilegal. Bueno, es que eso es importante, porque cuando llegan los sicilianos, justamente llegan a hacer el control de la década de los 20, Ajá. solamente con el tema del alcohol, porque es cuando Sí. tenían esta oportunidad. Pero como dice el maestro, empiezan a encontrar estos vacíos de autoridad y empiezan a crecer. Entonces ya pueden encontrar no solamente el alcohol, después empiezan a encontrar el tabaco, después los servicios, después la prostitución. Drogas, sexo, después rock la and roll. cocaína, después y entonces empiezan a crecer. Y hay algo muy importante, la mafia italiana se divide, se pelea entre ella, Ajá. porque hay unos que decían que
todos tenían que ser italianos, como una mafia pura, solamente italiana, pero otra familia decía que podían empezar a integrar a otros elementos, como judíos, americanos. Irish. Es Irish. Y todo. Sí. Y todo. Y ahí empieza justamente una guerra entre las mismas familias. Había una especie de Sherlock Holmes, el símil pero italiano, que se llamaba Petrosino. Y ese, miren, en el museo ves toda la parte de la persecución. Ves cómo los grababan, ves cómo llegan a Las Vegas, aparecen los Rat Packs. Sí. O sea, ahí está Frank Sinatra, Dean Martin, están los meros. Sammy Davis Jr. Sammy Davis Jr. y siempre se me olvida el cuarto. Bueno, ahorita me ayudan. Tengo que ir a corte ¿No es comercial. Jerry Lewis? No, es Sammy Davis, Frank Sinatra, Martin. Dean Martin, con B. No me acuerdo. Ve tú a saber, ¿no? Ve tú a saber. Luego fíjate cómo las cortes, cómo empiezan a escribir y las conexiones que hay entre Estados Unidos. Es brutal. O sea, ves el mapa de Estados Unidos Y están de cómo en todos se lados. conecta la mafia en todos lados. Pero ahí falta, en ese mapa, nuestro conecte en Tijuana y en ¿Cómo? las islas. Cuando la mafia en Estados Unidos empieza a crecer y llega a California, se dan cuenta que necesitan un lugar donde puedan trabajar, reunirse, negociar, que esté padre y haya beautiful, lindas señoritas. Ah, pues sí. Islas. La mafia, el crimen es premoderno. Se nos ha acabado el tiempo. El máximo exponente Al Capone, ¿no? No, lo que Luciano, yo creo. Sí, Luciano. Yo creo. Pues ese sí es el máximo porque... Sin duda, el capo de capos. El capo de capos, que quitó esta institución que era el jefe de jefes, ¿no? Que Ándale, pone- acá tenemos nuestra versión, el jefe de jefes. ¿Había varios Capone- mexicanos en la pared? ¡Claro! Pero varios, ahí está la pared, o sea, acabamos de pasar de la imagen de la pared, es varios mexicanos, estás hablando más de 10, 15. Sí. Es muchísima gente de México representada en el mural de la mafia. Pues sí, que vivían ahí en bueno. el Bronx, el Brooklyn y... ¿Se etcétera, acuerdan etcétera? cuando Al Capone bebía whisky allá en The Green Mile? Acuérdense que bueno, es que ellos inventan, viene la época de la silla eléctrica. Claro. Y acuérdense que The Green Mile es el tramo que vas de tu celda a la silla eléctrica, La Milla Verde. la Milla Verde. Pues así se llamaba el antro del grupo de jazz. Imagínate nada. No, hay unos datos bruto eso, espeluznantes.